Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios continuaba instruyendo al pueblo porque los llevaba a una tierra que él había prometido ya hacía bastante tiempo, desde los tiempos de Abraham. Pero continuaba instruyéndolos para que ellos supieran cómo entrar y cómo hacer para ser la nación que Dios quería que el pueblo de Israel fuese. Para eso, Dios sabe que se va a requerir de personas que ayuden a Moisés y que preparen a otros, no nada más bajo aquel consejo o sugerencia que le dio el suegro de Moisés, Jetro, a él, donde ya había ancianos que le ayudaban desde el capítulo 18, cuando Jetro, su suegro, miró que Moisés hacía todo, pues le dio aquella sugerencia y Dios estuvo de acuerdo porque sabía que Moisés necesitaba ayuda, pero Dios no nada más quería que le ayudaran con asuntos sociales o asuntos de conflictos entre personas. Dios quería que hubiese pueblo, hubiese líderes que entendieran quién era Él, que supieran de su presencia. Y en un momento, en el futuro, la misma Biblia nos va a enseñar que el deseo de Dios era de que el espíritu que estaba en Moisés, que era el espíritu de Dios, estuviera también en el espíritu de aquellas personas que ayudarían a Moisés. Así es que bienvenido a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 24, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y dice el primer versículo: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Hace un llamado, mismo Dios ordena a Moisés que era tiempo de que subieran otras personas a que conocieran cierta, digamos, dimensión o medida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice él mismo que iban a subir, pero que iban a estar a lo lejos. Y eso significa que no iban a tener un acercamiento así como lo había tenido Moisés, por razones obvias de que aunque Dios quería que ellos subieran, pero ellos no habían hecho lo que Dios les pidió cuando Dios estaba preparando todo y sonara la trompeta y subiera el pueblo, pues Dios tuvo que suspender aquello porque el pueblo no estaba realmente consagrado ni purificado como Dios le había dicho. Entonces, para Dios es sumamente importante que se sigan sus instrucciones por seguridad del pueblo, porque Dios es santo. No se puede acercar a una persona en su pecado, en su impureza, en su inmundicia y quedar vivo. Eso la Biblia nos lo enseña así. Entonces, Dios sí quiere que lleve a otras personas, pero les dice que van a inclinarse a lo lejos. Moisés está escuchando a Dios esa instrucción y en el versículo 2 dice: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Aquí dice perfectamente la Biblia que el único que se va a acercar más
a la presencia de Dios es Jehová. Perdón, es Moisés a Jehová. Que los ancianos van a estar en cierto lugar, en cierta dimensión, y que el pueblo ni siquiera se suba al monte, que no suba al monte. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije, no ha sido purificado, no ha sido consagrado, no obedeció las instrucciones y el pueblo no debe de subir. Va a subir un poco, digamos un poco, los ancianos y las personas que Dios le indicó, pero Moisés va a subir más que ellos a la presencia de Dios. Sigamos leyendo, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Por qué? Porque recordemos que Moisés había subido en el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios habló aquella voz fuerte que habló de los 10 mandamientos, y el pueblo escuchó, y el mismo pueblo les dijo: sube tú y tú habla con Dios y tú háblanos a nosotros, porque nosotros vamos a morir. Por lo que ellos miraban, el pueblo sentía terror. Entonces, todas las instrucciones que hemos visto desde el capítulo 20, 21, 22 y 23, de los capítulos, todas las instrucciones es Dios que se les está dando a Moisés. Moisés está arriba en el monte con él y está escuchando esas instrucciones, y ahora, cuando les da Dios las instrucciones de que ahora va a ir y va a traer 70 ancianos y las otras personas, que es Aarón, Nadab y Abiú, pues para que estén en el monte, pero a un cierto nivel. Pero Moisés estaba más arriba con Dios. Ahora Moisés bajó y ahora a todo el pueblo le dice las instrucciones que nosotros ya hemos visto en los videos pasados, que Dios le expresó a él. Y todo el pueblo a una voz responde y dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Por qué? Porque Moisés trajo testimonio de todas las palabras de Jehová, que dice, y todas las leyes, o sea, todas. Ahí la palabra leyes en español realmente es instrucciones. Instrucciones para que el pueblo esté en seguridad y bendecido por Dios. Entonces dice el versículo 4, y esto es bueno que lo notemos, porque dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Lo cual nosotros aquí, en estas primeras frases del versículo 4, podemos notar que de alguna forma todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés, Moisés las había escrito, digamos, en algún pergamino o algún rol, como se hacía antes, un rollo que se les llama, un rollo de pergamino o rollo de bambú o de cierto material. Pero Moisés los escribió. Esta escritura todavía no son los 10 mandamientos. Estas escrituras que dice él son todo lo relacionado de lo que Dios le ha dicho. Los 10 mandamientos van a aparecer después, cuando Dios mismo da las indicaciones en piedras. Entonces, aquí es importante notar que todas las instrucciones que Dios dio, Moisés las escribió en un libro. Y que nosotros sabemos que son los libros que ahora leemos, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés ya sabía que el pueblo de Dios no estaba listo, nadie estaba listo para estar en la presencia de Dios. Entonces lo que hace primero Moisés, después de hablar con el pueblo, al otro día se levanta temprano, después de haber escrito las instrucciones en un libro,
Y lo primero que hace es edificar un altar, porque se requiere hacer una adoración, dar una ofrenda, hacer un sacrificio, para que aquella instrucción de subir a la presencia de Dios pueda llevarse a cabo. Y en ese altar dice al pie del monte, o sea, antes de que subieran al monte estaba el altar. Para que, vuelvo y repito, se prepararan y pudieran hacer aquella instrucción que Dios les dio. También dice que hizo 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, porque eran símbolos representativos de las 12 tribus. Entonces, lo cual se nos indica que en aquel altar se iba a llevar a cabo un sacrificio para todas las tribus de Israel, para que todo el pueblo se amistara con aquella alianza, con aquel favor que les estaba haciendo Dios, y de convertirlos en su pueblo, pero iba a ser a través de las instrucciones que Dios dice, y se requería un sacrificio se le llama la alianza de paz. Y ahorita lo vamos a mirar en el versículo 5. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel. Aquí no nos dice cuáles jóvenes, pero había un joven, o más joven que Moisés, que siempre estaba al lado de él y siempre hacía lo que él le decía. Y uno de esos jóvenes era Josué. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz. Y ahí es donde yo les acabo de decir hace un instante, que en ese altar se derramó, se hicieron sacrificios varios, no nada más un animal se sacrificó, dice becerros, está en plural, varios sacrificios, no sabemos cuántos, pero fueron varios, y esos sacrificios eran para purificación del pueblo y también para hacer una alianza de paz por todo lo que Dios estaba haciendo y estaba proponiendo de hacer con el pueblo, de llevarlo a la tierra prometida y convertirlos en su nación, cumpliendo así todas las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Y lo que está haciendo Moisés, vuelvo y repito, preparar al pueblo y a los ancianos que van a subir con él. Y se llevan a cabo los sacrificios. Pero ¿qué pasa con aquel sacrificio? Dice el versículo 6, y Moisés tomó, escuchamos, la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Esta es una indicación importante porque los sacrificios no eran, no se mataban o se sacrificaban nada más como ellos querían. Tenía que ser de cierta manera y era degollado. Entonces se recogía la sangre porque la sangre es lo que Dios toma como ofrenda especial, porque representa la vida, y siempre sabemos esto desde los principios de los tiempos en el libro de Génesis. Dios la sangre la toma como la vida y es la sangre de la redención, la sangre del pacto que representa en el futuro la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ahorita es un símbolo de un bien venidero, pero que se requería en esos tiempos de llevarlo a cabo. Para nosotros que vivimos en este tiempo moderno, en el tiempo de la era cristiana, pues Cristo ya llevó en ese altar llamado cruz el máximo sacrificio donde Él derramó su sangre preciosa para pagar por nuestros pecados y así reconciliarnos con el Padre. Pues entonces aquí esa sangre es una sangre de la alianza, de la amistad, de volverse el pueblo a amistarse con Dios, porque el pueblo estaba... repito, no había hecho lo que Dios le dijo, estaba impuro todavía, estaba, no se había consagrado como Dios le había dicho. Pero ahora esa sangre que Moisés
obtuvo en aquellas vasijas, pues la mitad la derramó sobre el altar. ¿Qué hizo con la otra mitad? Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a todos. ¿Cuál libro? El libro que había escrito y que nos dice el versículo 4, que levantándose de mañana, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Entonces, Moisés había escrito un libro y en el versículo 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo contestó una vez más, dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No titubearon. Aquí el pueblo no está partido. El pueblo, todos a una sola voz contestaron y dijeron, cuando escucharon aquellas palabras una vez más que Moisés leyó de aquel libro que Moisés mismo escribió, claro, palabras de Dios, todas ellas. Y el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué hizo Moisés? Versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre, ¿a cuál sangre? La mitad que había guardado en la vasija, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, aquella sangre que se rocía sobre el pueblo es la sangre del pacto, la sangre de que aquellas cosas que habían dicho ellos también estaban recibiendo aquella sangre y que iban a ser en obediencia por lo que Dios había hecho por ellos, todo lo que Dios había dado por instrucción. Y aquella sangre era la sangre del pacto, de la alianza, donde ellos le decían a Dios que sí, y entendían el valor de aquella sangre, que es simbólica y relativa realmente a un bien venidero, que es la sangre de Cristo, como ya lo expliqué hace un instante. Y aquella gente recibió la sangre salpicada, esparcida por Moisés, y así se hizo aquella ofrenda de paz del pueblo con Dios, y el pueblo podía entonces entrar en ese convenio, en ese pacto, es la palabra correcta, porque así lo dice la palabra, es pacto, la sangre del pacto. Y ahora sí, voy a volver a repetir el versículo 8 y dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es la sangre del pacto que Jehová hizo. Entonces, dice el versículo 9, ya estaba todo listo porque el sacrificio era la indicación de que el pueblo y los ancianos estaban listos para proceder a hacer las instrucciones que en los versículos primeros Dios le había dado a Moisés. Y dice el versículo 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ahora sí podían subir, después del sacrificio. Y esto es una tremenda enseñanza que al final del estudio vamos a tratar de hacer énfasis en algunos puntos. Pero después del sacrificio pudieron subir todas las personas que Dios dijo que pudieran subir. Versículo 10. Después del sacrificio, ¿qué ocurrió? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Subieron a cierto nivel del monte aquellas personas junto con Moisés. Y aunque la Biblia no dice, pero allí va Josué, ahorita nos lo va a decir la Biblia en los siguientes versículos. Pero va este grupo junto con aquellas 70 personas, 70 ancianos, y llegan a cierto nivel del monte y dice que vieron a Dios. Pero luego dice
había debajo de sus pies como una embaldosada de zafiro. O sea que lo que ellos vieron fue cierta magnitud de la presencia de Dios, porque solamente habla de sus pies. Y aunque no son unos pies literalmente hablando, lo que miraron fue algo grandioso de la presencia de Dios, que estaba en un lugar, digamos, con azulejos del color del cielo. Azulejos hermosos del color del cielo, dice, cuando está sereno. ¿Por qué pudieron mirar a Dios? Porque había sido hecho un sacrificio y estaban listos para estar allí. Pero nada más podían llegar hasta donde Dios les había dicho. Entonces llegaron a cierta medida del monte y allí pudieron mirar a Dios y miraron sus pies. Entendamos esa expresión, porque Dios dijo que se iban a inclinar a lo lejos. Igual que todos debemos postrarnos a sus pies, estos ancianos llegaron hasta sus pies. Y el grupo de personas que estaban allí. Y dice el versículo 11: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Cuando dice el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, o sea que no les iba a permitir subir más alto. Ya lo había dicho que nada más Moisés. Esto es muy importante porque nosotros, aquí en la tierra, hay un canto que dice que no hay un lugar más alto sino a los pies de Dios. Lo más alto, lo más sublime que podemos hacer nosotros es postrarnos a sus pies. Solamente un día, cuando estemos literalmente en su presencia y Cristo venga por nosotros, veremos las cosas tales como Dios les quiere que nosotros las miremos en la eternidad. Pero aquí, estos varones, estos 70 ancianos, no podían seguir. Entonces dice que Dios no extendió su mano sobre los príncipes, pero sí estuvieron con Dios. Por eso dice, y vieron a Dios, pero en la medida que dice el versículo 10, los pies. Y comieron y bebieron. Pudieron estar allí en una alegría que aquellos ancianos no conocían. Pudieron disfrutar la magnitud que Dios les permitió enseñarles su gloria. Y eso es sumamente glorioso. Pero el versículo 12 dice, tal y como Dios lo había dicho, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Dios hace exactamente lo que él había dicho al principio de esta instrucción. Y el único que iba a acercarse realmente a un nivel superior, a un nivel más alto, a la presencia de él, es Moisés. Entonces, en el versículo 12 le dice, entonces le dijo a Moisés, sube al monte, o sea, sube más. Recordemos que están a cierto nivel los ancianos, pero ahora Dios le dice a Moisés, sube más. Y le dice la segunda cosa, dice, y espera allá. O sea, sube y espérate. ¿Por qué? Porque esperar es algo muy importante, esperar en Dios y saber esperarlo, saber recibir las instrucciones. Y le dice aquí, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí es donde dice Dios que Él ha escrito en piedras mandamientos y la ley para que sea instruido el pueblo. Por eso les decía
que el libro que tiene Moisés anteriormente lo leyó a los ancianos y al pueblo, no son las piedras. Ahora sí está hablando de las piedras que fueron usadas por Dios para dar su ley, sus mandamientos. Aunque todo lo escrito por Moisés son instrucciones, pero aquí habla específicamente de aquello que conocemos nosotros como las piedras que Dios le dio a Moisés. Entonces, pero le dijo, espérame ahí y yo te voy a dar esas piedras que yo escribí para que instruyas al pueblo. Recuerden que la palabra ley realmente se puede traducir también como instrucción. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Entonces aquí notamos ya que Josué realmente estaba ahí también. Y Moisés subió al monte de Dios, lo cual significa Moisés hizo lo que Dios le dijo. Sube más, subió más, y ahí iba a esperar. Versículo 14. Antes de irse Moisés le dice a los ancianos, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. Al leer este versículo 14, notamos que Moisés no va solo, sino que dice, por lo que dice el versículo 13, la otra persona que se levantó con Moisés y lo acompañó fue Josué, que es realmente su servidor, digamos, personal. Y Moisés lo está instruyendo porque sabemos que la Biblia, después en el futuro, Dios mismo va a tomar a Josué para que sea el sucesor de Moisés. Entonces, Dios le permite que lo lleve. Pero en otras partes de la Biblia, nosotros vamos a mirar que lo lleva con Moisés, pero Josué, aún en ese tiempo, tampoco llega al nivel del monte que Moisés está, pero está más cerca que el resto. Entonces, ahí estaba Josué con Moisés, y Josué subió un poco más, pero no hasta donde estaba Moisés. Pero estaba cerca, más cerca que el resto, porque era servidor de Moisés y fiel servidor, tanto que Dios mismo lo iba a escoger en el futuro. Y dejó las instrucciones al pueblo, a los ancianos, y les dijo, si hay algún asunto que tratar en lo que yo estoy en la presencia de Dios, pues allí tienen a Aarón, que era su hermano mayor, y a Hur, que era un varón de Judá. Si hay algún asunto, pues vayan a ellos les van a decir qué hacer, porque eran personas que trabajaban bajo el mando de Moisés. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Observemos, Moisés subió hasta donde Dios dijo, y una nube cubrió el monte. Nosotros para este tiempo ya sabemos que en la manifestación de esa nube, ahí va a presentarse la presencia de Dios y va a comunicarse con Moisés. Versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Observemos. De ahí que nosotros miremos que a Moisés le fue necesario esperar las instrucciones de Dios por 6 días. Estaba la nube cubriendo el monte. La gloria de Dios se manifestó y en medio de aquella nube, y en el 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube.
Así es que esto es muy importante porque aquí miramos que en el día de reposo, en el séptimo día, Dios trata con Moisés. Y es una indicación importante porque es el tiempo de Dios que nos dice la Biblia desde el principio de los tiempos que hubo un tiempo de descanso ordenado por Dios. Y es sumamente importante que se note eso. ¿Por qué? Porque eso representa en la actualidad el tiempo que nosotros con devoción, pasión, dedicamos a Dios. Pero mientras que la nube cubría el monte, la visión, la perspectiva visual del pueblo era distinta. Observemos lo que dice el versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, Moisés estaba en medio de la nube, pero lo que miraba el pueblo a sus ojos era un fuego que estaba alrededor de la nube, que tomaba y devoraba todo en la nube, en el monte. Así es que imagínense la diferencia que hay entre una persona que tiene una visión espiritual, que es Moisés, que está en la presencia de Dios, y la visión que tiene el pueblo tan diferente, que ellos miran que es un fuego abrasador sobre el monte. Es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Dios es un fuego que no consume a aquellos que Él ha consagrado y que han seguido sus instrucciones y que se ha hecho el sacrificio perfecto para estar ahí con Él. Y esto, nosotros los que hemos tomado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que tenemos entrada al trono del Padre a través de la sangre del Cordero, de Cristo Jesús. Entonces, la percepción de Dios desde el punto de vista del pueblo y desde el punto de vista de Moisés era totalmente distinta, por razones obvias de que Moisés estaba metido en la presencia de Dios y estaba bajo las instrucciones de Dios. Aquel pueblo estaba lejos, fuera del monte. Aunque ya era pueblo de Dios, no tenía una visión que pudiera mirar ni recibir lo que Moisés recibía. Ellos iban a recibirlo de Moisés. Versículo 18 y el último versículo para este estudio. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así es que él estuvo en aquel monte 40 días y 40 noches, sin problema. Ahí estuvo. No dice la Biblia que comió, no dice la Biblia que bebió, nomás dice que estuvo en la presencia de Dios, en medio de aquella nube, gloriosamente, recibiendo instrucciones de Dios específicas para que todo el pueblo fuera instruido hasta en estos tiempos. Dios realmente estaba entregando a Moisés algo tan maravilloso como su bendita palabra. ¿Qué aprendemos exegéticamente de esta porción bíblica? Aprendemos exegéticamente que literalmente dice la Biblia que Dios instruye a Moisés para que otras personas puedan percibir y estar en su presencia, no en la medida que toda persona que es consagrada a Dios pueda estar, pero sí en una medida que Dios dispone para ellos. Pero no van a estar allí sino a menos de que un sacrificio se haga. Eso es lo que dice aquí. Hubo un sacrificio donde se derramó la sangre en un altar y la otra sangre cayó sobre el pueblo. Entonces el pueblo pudo hacer lo que Dios les había dicho. También miramos que Moisés escribió las instrucciones en un libro y se las leyó al pueblo, y el pueblo dijo que sí iba a obedecer a todo lo que Dios decía.
manifiesta la palabra que aquellos 70 ancianos que Dios dijo que subieran, junto con Aarón y Nadab, dice la palabra Nadab y Abiú, y Josué que estaba ahí, iban a subir hasta cierto nivel después del sacrificio. Pero Dios iba a llamar a Moisés que entrara más a su presencia que el resto. Moisés ya ha estado allí, Moisés ya ha hablado con Dios, Moisés sigue las instrucciones de Dios y Moisés entra a la presencia de Dios y Dios lo tiene allí. Cuando tuvo que esperar Moisés 6 días, y lo tiene allí, y en el séptimo día, el día de descanso, el día de reposo, se manifiesta Dios. Y ahí está Moisés 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, porque Dios le había dicho que le iba a entregar unas piedras escritas con su ley que él escribió. ¿Quién nos enseña esto? Hermenéuticamente hablando, para principios que debemos de entender en la actualidad. Bueno, en la actualidad, todo ser humano ya no es nada más los 70 ancianos. Todo ser humano puede ir a la presencia de Dios, pero no por sus propios méritos, sino por el sacrificio de Cristo Jesús derramado en la cruz del Calvario. Recordemos eso. Es el sacrificio de Cristo que nos hace aceptos delante de Dios Padre, que nos reconcilia. Y no nos reconcilia para que nosotros hagamos lo que queramos, porque Dios le dio instrucciones a Moisés. Y después le iba a dar también instrucciones para que nosotros sepamos cómo conducirnos delante de lo que a Dios le agrada y en el camino al cual nos invita a seguir. Nosotros también un día subiremos a la presencia de Dios. Cuando Cristo nos tome, aquellos que hemos sido lavados con su sangre preciosa y nuestros pecados han sido perdonados, entonces Él nos tomará a sí mismo. En el momento que el Padre lo diga y lo indique, así será hecho conforme a las promesas de Cristo. Y estaremos delante de Él en su presencia y comeremos y beberemos con Él, así como estos lo hicieron, estos ancianos, pero lo hicieron a los pies de Dios. Nosotros lo haremos en la mesa que Cristo tiene preparada. Esto es glorioso, mis amados hermanos, pero no es por nuestros méritos. Recordemos, necesitamos a Cristo para entrar a la presencia del Padre. ¿Qué es lo que no debemos de creer en esos mensajes eisegesis que existen? No podemos nosotros pensar por ningún motivo que una persona puede ser salva por sus propios méritos. Esta gente sin sacrificio no se iba a poder acercar a Dios. Y nosotros sin el sacrificio de Cristo no vamos a ir al cielo. No podemos pensar que hay otra manera de hacerlo. La prueba está de que Dios en Éxodo capítulo 19, decírselos. Capítulo 19, en el versículo 13, prácticamente dice que Dios quería que el pueblo subiera, pero había dado la orden anteriormente que fueran purificados y consagrados, y ellos no lo hicieron. Y lo único que nos puede consagrar y purificar es la sangre de Cristo. Entonces, nadie
tiene los méritos para estar en la presencia de Dios. Así es que no hay religión que salve, no hay mérito que nos lleve al cielo. Es solamente aquel ser maravilloso, Hijo de Dios, quien con amor vino a entregarse en la cruz del Calvario, derramando su sangre, sin abrir su boca, bendiciendo aún los que lo maldecían, y bendiciendo más nuestras vidas, perdonando nuestros pecados y llevando nuestros pecados en su espalda en el madero y clavándolo, esa acta de decreto en la cruz del Calvario para darnos eterna salvación. Solamente a través de eso. Recordemos, sin sangre no hay remisión de pecados, pero la sangre de Cristo quita todo pecado porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y podemos subir a su presencia. No creamos que podemos hacer lo que queramos. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a tu familia, a tus hijos. Y recuerda, necesitamos a Cristo siempre. Y Cristo realmente es el único camino que lleva al Padre como Él lo dijo. Bendiciones para todos. Hasta el próximo video.